Inteligencia dental. El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad, entregados con alta calidad, por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias Webex en vivo por Internet, con sesión de preguntas y respuestas, o en nuestras conferencias grabadas disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo@inteligenciadental.com. Por último, le invitamos a visitar nuestro website, en donde encontrará toda la información disponible: www.inteligenciadental.com. Que disfrute esta conferencia. Buenos días, no sé si son días, para mí son días, habrá algunos por la zona geográfica donde estén que sean mañanas, para otros serán tardes. Si mi hija que está en Tailandia me está viendo, pues buenas noches. Y para todos, pues bienvenidos, gracias por la oportunidad, gracias a Inteligencia Dental, gracias a COA Internacional por la invitación. Es toda una experiencia estar parado aquí frente a una computadora, un micrófono y pensar que alguien me está viendo o oyendo y no sé ni quiénes son. Tiene sus ventajas. Si alguien se queda dormido y ronca, pues no me voy a dar cuenta, como cuando estamos en vivo. Así que esperemos que esto les sea de interés. Efectivamente, este es uno de los temas que a mí me apasiona mucho. Es uno de los temas que me gusta. El tema de restauración de dientes tratados endodónticamente. Y la razón es que a través del tiempo, muchos años de estar en el medio odontológico, yo me he dado cuenta que esta es una de las situaciones que crea un conflicto tremendo. Hasta hoy en día no nos hemos podido poner de acuerdo, con obvias razones, si el poste metálico es el indicado o si mejor voy a los postes de fibra, si voy a los postes de metálicos, si son prefabricados, si son hechos a la medida, si son los de fibra, que si son los de fibra de cuarzo, los de fibra de vidrio, los de fibra de carbono, o que si tienen que tener retenciones o no tienen que tener retenciones, que si se rompen o no se rompen. En fin, hay una serie de cuestionamientos que la odontología como tal nos ha llevado a no tener una conclusión clara de hacia dónde debemos y hacia dónde podemos movernos en el tema de los postes. ¿Qué es lo que yo pretendería? Yo pretendería poder ir de lo que ven en su pantalla en el lado superior izquierdo, un diente, como ven, con cambio de color, como podemos ver en la radiografía, con tratamiento de conductos, el cual se tuvo que reconstruir. De hecho, en este caso, hasta la endodoncia se tuvo que rehacer porque ya tenía filtración. Se rehizo, están viendo en la segunda foto abajo del lado izquierdo, se puso un poste de fibra y finalmente se hizo una corona y pueden ver fotografías y radiografías a 2,5 años y 3,5 años postoperatorio, donde el poste está funcionando, obviamente la restauración está funcionando, el paciente funciona adecuadamente. La pregunta es, ¿este es el único mecanismo o es el mejor? Yo diría que hoy en día, con los sistemas restaurativos con los que contamos, que en muchos casos en la parte anterior sobre todo son sistemas libres de metal, o procuramos que sean sistemas libres de metal, entonces la colocación de postes, sobre todo de fibras, es lo que se está poniendo en boga. Y vamos a tratar de explicar un poquito al respecto. Tratemos de seguir un poco la literatura, como dice este artículo de Gerson, publicado en el 2003. Él escribe que se considera que los dientes con tratamiento endodóntico están comprometidos estructuralmente. ¿Qué quiere decir esto?
Para que un paciente requiera un tratamiento de conductos, requiera un poste, tuvo que pasar algo, quiero usar el término entrecomillado, catastrófico en el diente. Sería muy raro encontrar un diente virgen que requiriera un tratamiento de conductos, aunque lo hemos visto. Pero por lo general ya son dientes que tienen o tuvieron caries profundas, tuvieron restauraciones amplias, han perdido estructura, han perdido soporte. Entonces el reto es cómo mejorar estructuralmente esos dientes para que puedan seguir funcionando en la boca. Como dice este artículo, esto es uno de los mayores retos que el dentista clínico tiene. Como vemos en la secuencia fotográfica, ahí vemos un premolar que, si lo notan, tiene ya una restauración previa que se fracturó junto con toda la cara bucal del diente. Si nosotros supusiéramos que ahora hay que quitar, como ven en la radiografía, en la restauración previa, nos queda muy poca estructura de diente y el reto es reconstruir esa estructura dental para que a su vez esa estructura pueda soportar una corona y el diente y la zona entre en función adecuada nuevamente. No todos los dientes con tratamiento conducto requieren de coronas, eso también es un punto importante y es una concepción difícil de transmitir. Yo doy clases en un par de universidades y muchas veces cuando los alumnos, no importa si son de pregrado o de posgrado, ven un diente con tratamiento de conductos, lo primero que dicen es: voy a hacer poste y corona, ¿verdad? Y yo la respuesta es, como dice este artículo de Schillenburg, lo ideal es cuidar las estructuras dentales remanentes siendo lo más conservador posible. En este caso clínico vemos que la pérdida de estructura fue en la cara oclusal y la cara distal, pero el resto del diente es una estructura muy sana, muy buena. Por lo tanto, yo tomé la alternativa de reconstruir este caso con una restauración de resina, una incrustación de resina indirecta, sin necesidad de poner postes, sin necesidad de desgastar el resto de la estructura dental remanente, siendo un tratamiento bastante conservador y en este caso eficaz. Cuando sí tenemos la necesidad de utilizar postes, las restauraciones corono-radiculares o los postes, son en aquellas instancias en las cuales la cantidad de estructura dental se haya perdido considerablemente. Entonces necesitamos de un elemento extra, que en este caso son los postes, para podernos agarrar de ahí y poner encima la restauración definitiva. Un diente restaurado con un poste, con un muñón y a su vez con una corona se puede entender como un grupo de materiales disímiles que finalmente tendrían que funcionar como una entidad única. Creo que ahí, entendiendo esto, radica básicamente el problema importante al que nos enfrentamos hoy en día en la odontología restauradora. ¿Cómo podemos hacer que un poste, del material que ustedes quieran, puede ser un poste metálico, puede ser un poste prefabricado, puede ser un poste hecho a la medida, vaciado, colado, puede ser un poste de fibra, pero es un tipo de material? Y luego tenemos que utilizar un cemento que es diferente al poste, y luego tenemos que utilizar un muñón que, fuera de que sea un poste hecho con una técnica colada o vaciada, también es de un material diferente, y encima le vamos a poner una corona, y esa corona puede ser metal porcelana, puede ser disilicato, puede ser circonia, puede ser resina, pueden ser muchos materiales diferentes que también se comporta diferente. Toda esa gama de diferentes materiales con diferentes propiedades físicas hace que la reconstrucción se dificulte per se. El concepto de monobloque es un concepto deseable, quiere decir que idealmente tendríamos que tener todo ese conjunto de elementos, poste, cemento, muñón y corona, con materiales que se comporten similares para que el funcionamiento ya global de todos ellos sea un funcionamiento adecuado. Ese concepto de monobloque es deseable, pero actualmente es difícil de lograr. Sin embargo, con los nuevos materiales que ahorita vamos a discutir con más detalle para cementación, nos estamos pudiendo acercar a ese concepto de monobloque, porque hoy en día ya contamos con cementos que nos sirven a su vez para fabricar un muñón, que son similares en las propiedades físicas a la del poste de fibra, y a su vez todo ese conjunto puede hacer que funcione como un monobloque. Como vemos en estas fotografías en la parte inferior de la pantalla, están viendo, son fotografías de la compañía RTD en Francia, el fabricante número 1 de postes en el mundo. Ellos están simulando que un diente con un poste, en este caso un poste de fibra de carbono, con un muñón, puede tener una flexión y puede tener una compresión y puede tener una fuerza tensional
que sea similar en esos tres elementos, en este caso el muñón, el poste y el cemento, y hacer que funcione como un posible monobloque. Bien, dientes con tratamiento endodóntico y poca estructura remanente que requieran coronas artificiales van a necesitar postes con el único objeto de incrementar la retención de la restauración. Este punto es muy importante. ¿Cuál es el objeto de poner un poste? El único objetivo, en mi punto de vista personal, el objetivo primario y el más importante por el cual yo voy a poner un poste, es cuando requiero un anclaje extra que me permite aumentar la retención de la restauración final. Si yo tengo suficiente estructura dental remanente que solamente con rellenar el acceso puedo fabricar mi restauración final sin poner un poste, no pongo el poste. Pero cuando veo una situación como la que ven en la pantalla, en el cual tengo muy poca estructura, ahí sí tengo que auxiliarme de un poste o varios postes, reconstruir el muñón y entonces tener una estructura amplia de donde apoyar la corona la restauración final. Por lo tanto, los objetivos, como ven en este caso clínico, empezando del lado superior izquierdo de la pantalla, vemos la radiografía de un diente muy destruido, vemos a su vez la destrucción del diente ya clínicamente. Todos aquellos procesos adhesivos procuramos hacerlos bajo aislamiento total, por lo tanto aislamos la zona operatoria completamente aislada. Probamos, en este caso estamos probando un poste Fiber Lux de la compañía Coltene. Vemos el poste, vemos en la fotografía de mero en medio ya el muñón creado con resina, la preparación final, la radiografía de la adaptación del poste y la preparación, la corona final, que en este caso fue una corona de disilicato, Empress, y la radiografía final del ajuste de la corona con el poste y con el muñón. Okay. ¿Cuál ha sido la evolución histórica de los postes? Los postes han pasado en la época moderna, porque hay registros de postes de madera que se ponían hace muchísimos años, pero en la época moderna empezamos con los postes vaciados metálicos rígidos, hechos básicamente de metales vaciados. Son los postes que hasta hoy en día se siguen usando con bastante frecuencia. De ahí pasamos a la opción de prefabricados rígidos, que pueden ser metálicos y o de circonia, a los prefabricados flexibles hechos de metal, y a lo que hoy en día se considera como lo más actual, lo más moderno, que son los postes prefabricados flexibles de fibras. Si analizamos rápidamente cada uno de ellos, esos postes, pero me voy a regresar, los postes metálicos rígidos son los postes que durante mucho tiempo se han trabajado en la odontología. Todavía existe la creencia de que por ser metálicos, por ser rígidos, nos dan una muy buena resistencia a la restauración final. El grave riesgo reportado en la literatura de este tipo de postes es la incidencia de fracturas, no del poste, pero sí de los dientes soportes. Son postes que por el ajuste que tienen entran y crean un efecto de cuña dentro del diente, ya en función la incidencia de fracturas radiculares, lo que se llama catastróficas, puesto que hay que extraer el diente, es bastante alta. Se habla en un promedio de más de 10% de fracturas catastróficas creadas por postes metálicos rígidos. Sin embargo, no tengo que dudar de que durante mucho tiempo este es un sistema que se ha utilizado, tiene sus indicaciones, se podría seguir utilizando, pero yo trataré de simplificarme, y si hoy en día puedo tener las ventajas de otros sistemas y evitar el riesgo de fracturas, yo me inclinaría por eso. De ahí pasamos a los prefabricados rígidos metálicos y de circonia. Los de circonia se utilizaron por un periodo de tiempo muy corto, hubo varios postes, varias compañías que fabricaban postes de circonia, ya hoy en día no se utilizan, ya ni siquiera se fabrican. Los prefabricados rígidos, en especial la compañía Coltene o Eledent, sigue fabricando una amplia gama de estos postes metálicos, y también fabricados en titanio, siguen siendo una alternativa bastante buena. Los prefabricados flexibles, hay un par de compañías en Estados Unidos que fabrican postes que tienen aperturas, y la experiencia de ellos o la recomendación de esas compañías es que son postes que no son cementados, son atornillados, pero al atornillarlos hay una compresión de los elementos dentro del canal, y eso disminuye el posible riesgo de efecto de cuña como tendrían los metálicos rígidos, y a su vez dan cierto grado de flexibilidad. Pero realmente la flexibilidad se obtiene en los postes flexibles de fibras. Si somos un poco más específicos, se empezaron a utilizar a partir de los años 90, fines de los 90 del siglo pasado.
Dentro de las ventajas, algunos de ellos tienen fuerzas flexionales iguales o mayores que el acero inoxidable y el titanio. Importante porque la fuerza flexional de estos postes es similar, como lo vamos a ver ahorita, al módulo de elasticidad, o sea, la rigidez que tiene la dentina. Estos postes se considera que tienen, depende de la marca, depende del fabricante, depende del tipo de fibra, entre 3 y 25 gigapascales, y la dentina puede llegar a tener en esos rangos hasta quizá 40 gigapascales. Por lo tanto, son mecánicamente compatibles. Se recuerdan lo que manejábamos del posible monobloque. Ese posible monobloque lo estamos empezando a crear teniendo un poste que tenga propiedades físicas similares a la dentina remanente. Los postes de fibras absorben y disipan el estrés. En algunos casos son estéticos, los de fibra de carbono son negros, esos no son estéticos. Todas las demás marcas, todos los demás tipos, fibras de cuarzo y fibras de vidrio, son estéticos. No hay corrosión, puesto que no hay metales. Hay una alta capacidad de adhesión, y aquí es donde, cuando hablemos de cementos, vamos a ver la importancia de la adhesión, tanto del material de cementación al poste como a la dentina remanente, a la dentina radicular. Son fáciles de remover, claro, los postes pueden fracturarse, y cuando hay una fractura se deben de poder remover fácilmente. Son totalmente biocompatibles. Recuerden que hay metales que no tienen biocompatibilidad, y también son radiopacos. El único sistema que no era radiopaco eran los postes originales de carbono, el sistema C-Post. Esos postes de carbono no son radiopacos, había que utilizar un cemento que tuviera radiopacidad, pero hoy en día todos los postes de fibra ya más modernos, repito, cuarzo y fibra de vidrio, son totalmente radiopacos. Dentro de las desventajas de estos sistemas, los de carbono no son estéticos, son negros. Los de carbono no son radiopacos, y sí, estos postes se pueden fracturar en situaciones de alto estrés, pero todas las fracturas que podemos ver clínicamente son del poste, no de la raíz. Por lo tanto, es difícil encontrar una fractura catastrófica que involucre la extracción de la raíz cuando se utilizan este tipo de sistemas bien utilizados. Hablando de funcionalidad de los postes, tendremos que decir en el libro de Schwartz y Robbins que los principios para la obtención de un éxito clínico deben de considerar lo siguiente para un éxito: evitar la contaminación bacteriana. Recomendamos que todos los procedimientos de reconstrucción con postes, sobre todo con técnicas adhesivas, se haga bajo aislamiento total, dique de goma, para evitar la contaminación bacteriana durante el proceso de remoción de la gutapercha, durante el proceso de acondicionamiento del canal y durante el proceso de cementación. Protección de cúspides, recordar cúspides funcionales, cúspides de balance, y darles la protección cuspidia. Preservar las estructuras dentales, ser lo más conservadores posibles, tanto en la parte coronal como en la parte radicular. Yo recuerdo hace años, cuando yo estaba en la universidad en el posgrado, nos decían que un diente con tratamiento de conductos había que degollarle la corona, porque íbamos a poner un poste vaciado que tenía un muñón. Entonces había que degollar el diente para que se pudiera crear el muñón. Hoy en día decimos completamente lo contrario. Hay que conservar lo más que se pueda de diente, aunque lo veamos débil, porque nos va a servir para los procedimientos adhesivos del muñón y de la corona final. Importante el punto 4, usar postes que tengan buena resistencia aún en diámetros pequeños. Esto tiene mucho que ver con el punto 3, que es la preservación de estructura dental radicular. Nuevamente, antes se acostumbraba que en postes colados había que hacer muy amplio el conducto para que el poste fuera resistente. Hoy en día decimos al contrario: si los tratamientos de conductos son conservadores y las nuevas tendencias en tratamientos endodónticos es ser muy conservadores, no ampliemos más el espacio del poste, usemos postes que en bajo diámetro puedan funcionar adecuadamente, porque la resistencia no la da el poste, la da la estructura dental remanente, en este caso radicular. Utilizar postes que tengan una adecuada longitud, ahorita vamos a hablar cuál es esa adecuada longitud. El efecto de férula o en inglés ferrule effect, ese efecto de férula no debemos de olvidarlo. Ese es un efecto en el cual necesitamos una cantidad de estructura dental sana, natural del diente, que circunde a toda la restauración. Quiere decir que no debemos de depender al 100% de la cantidad de muñón que tengamos, sino más bien depender de estructura dental remanente. Y finalmente, usar postes que puedan removerse fácilmente. Sabemos y aceptamos que en situaciones de estrés los postes de fibra se pueden fracturar,
pero a su vez se pueden remover fácilmente. Citado por Schwartz y Robbins en su libro, dicen que la mayoría de los sistemas de postes disponibles funcionan, pero algunos no se deberían de usar por no ser suficientemente resistentes y o difíciles de remover. Postes de titanio, postes atornillados activos, postes cerámicos, postes de circonio, etcétera, ya no deberían de ponerse. La tendencia es en postes de fibra. Estamos hablando de una literatura desde el año 2004. No es tan nuevo. ¿Cuál es ese efecto de abrazadera o ese efecto de férula? El efecto abrazadera es aquel que se describe y que tiene como objetivo el tener una banda de material restaurador que circunda el diente y que selle sobre estructura dental sana. Es mandatorio para evitar fracturas. Hoy en día, con restauraciones adhesivas, la técnica por sí mismo crea ese efecto. Aquí vemos un caso clínico donde tenemos más de 3 a 4 milímetros de estructura sana. Podemos poner postes, en este caso se prepararon 3 de los conductos. Y esto, de una vez hago un paréntesis, siempre me han preguntado, bueno, ¿cuántos postes flexibles ponemos en un diente? Y la respuesta es, depende de la estructura faltante. A mayor estructura faltante, pues usaremos más conductos. En este caso un molar, falta mucha estructura, yo recomiendo 3 postes. Si yo tuviera toda la cara bucal completa, pues nada más pondría un poste en la cara, en el conducto palatino. Si yo tuviera la cara palatina completa, pondría 2 postes en los conductos bucales, etcétera, etcétera. Vemos la radiografía con la reconstrucción del muñón y la corona final. Por el otro lado, aquí vemos dos fotografías, de 2 dientes diferentes, donde dice que cuando un diente tiene toda su corona clínica perdida a nivel de la línea gingival, o sea, el diente está degollado, el pronóstico es de dudoso a malo, independientemente del tipo de poste que se use. Lo que explicábamos hace rato, necesitamos una banda de diente sano, mínimo de 2 milímetros supragingivalmente, para poder circundar nuestra restauración. De lo contrario, como vemos en esta fotografía, pongan el poste que pongan de la técnica que quieran, el pronóstico es malo, yo diría a muy corto plazo. A mayor número de paredes residuales, el pronóstico de la restauración es mucho mejor. Bien, es tan importante que el poste se adapte al canal como el tipo de cemento. Ahí entramos a otros los elementos del famoso monobloque. Irregularidades en la dentina, o sea, el grabado ácido o el acondicionamiento dentinario, y hablamos del dentinario tanto coronal como radicular, incrementan la retención de los postes prefabricados. No deberíamos decir de los postes, incrementa la retención del medio adhesivo, del medio cementante, que a su vez incrementará la retención del poste prefabricado. Pero sabemos que tenemos que tener un poste que esté bien adaptado, donde la capa de cemento sea delgada. Aquí ven unas fotografías de microscopía de luz, hechas junto con el doctor Sergio Cutler en la Universidad Nova en el 2004, donde vemos un diente cortado longitudinalmente, y si alcanzan a notar, ahí hay un poste con una capa de cemento muy delgada, y luego otros dientes que preparamos, donde se alcanza a ver en el centro el poste, y vemos la adaptación del poste al canal, y sobre todo en la fotografía intermedia, en la que está en medio de la pantalla, van a ver la línea de cemento que se pigmentó con un azul de metileno, que es una línea de cemento sumamente delgada. Bien, un artículo que publicamos junto con el doctor Siman en el año 2004 habla de una investigación que hicimos de cuánto es el espacio que crea una broca de un sistema de postes prefabricados, y aquí utilizamos 3 diferentes sistemas de postes, donde creamos el espacio con las brocas correspondientes, cementamos los postes correspondientes, y luego con fotografías de microscopía electrónica de rastreo medimos la cantidad de espacio y encontramos variaciones creadas por la broca versus el grosor del cemento entre 84 y 215 micras, lo cual podría significar muchísimo. Sin embargo, un artículo de Grandini, de Sapio y Ferrari, que es la segunda referencia que ven, dicen que el grosor promedio del cemento reportado en la dentadura dental puede ir desde los 20 hasta los 640 micrones. O sea que hay cementos que nos permiten compensar por esa capa muy grande. A mí me gustaría irme a postes y adaptaciones que sean lo más pequeño posibles, porque entonces mejoro las propiedades físicas de los cementos. Finalmente, un reporte interno de la compañía Coltene Welledent, hasta abajo vemos que dicen que grosores de cementos de resina
reportados pueden variar desde 16 hasta 25 micras. Estos son, obviamente, si ven la ficha bibliográfica del 2009, se han mejorado la calidad y el tipo de los cementos para postes. Hoy en día el sistema Paracord, que de la compañía Coltene Welly-Dent, o RelyX de 3M, nos pueden dar un promedio de 16 micras, el Maxem Elite de Kerr 25 micras, que todos ellos son cementos de resina que podrían funcionar correctamente en sistemas de postes. Bien, si nos centramos entonces en las generalidades de los postes de fibra, aquí ven una fotografía donde ven una serie de postes de fibra. En el año 2007, junto con el doctor Fernando Marabanquín, que estuvo con ustedes la semana pasada, también en una videoconferencia, nos fuimos a un congreso en Chicago, al congreso Midwinter, y nos dedicamos un día a recorrer la exposición, y todo donde veíamos que había postes de fibra, pedimos que nos regalaran unas muestras, para de ahí luego irnos a hacer una investigación. Y aquí ven algunas de las muestras que encontramos. No se asombren, por ahí ven uno que parece un cepillo interdental. Este es un poste que se llama Spiral Post, lo fabricaba, ya no lo he visto en el mercado, una compañía que se llama Zenith Dental, y ellos lo comercializan como un poste para restauración de dientes tratados endodónticamente. Pero bueno, regresando a la fotografía, venden en su lado izquierdo, hay un poste negro, eso es el poste original de la compañía RTD, de fibra de carbono, y luego van viendo que hay diferentes diseños, diferentes formas, hay blancos, hay translúcidos, hay lisos, hay estriados, hay cónicos, hay paralelos, o sea, hay una gran gama muy grande, hay aquellos que tienen la cabeza retentiva, hay algunos que son totalmente lisos, hay una gran variedad de postes en el mercado. Nosotros lo que hicimos es irnos con esos postes, agarramos dientes con tratamiento de conductos, nos fuimos a hacer un acondicionamiento. Una vez que hicimos el tratamiento conducto, seguimos los protocolos de acondicionamiento del conducto. ¿Qué hay en cuanto a ese acondicionamiento del conducto? Básicamente hay tres cosas que se pueden hacer. Uno es el grabado ácido. Hoy en día diríamos no nada más grabado, sino acondicionamiento. Hay técnicas que no requieren del grabado, requieren de un acondicionamiento por medio de primers, pero es un acondicionamiento ya sea con grabado ácido o con primer. El uso de irrigantes para acondicionar el conducto y el uso o no de ultrasonido para activar cualquiera de ellos, ya sea el grabado, ya sea el primer o ya sea los irrigantes. Un artículo de Matchnick dice que en términos de adhesión dentro del canal, y aquí tengo que hacer un paréntesis nuevamente, la adhesión dentro del canal es diferente que la adhesión en la parte coronaria. La dentina del canal y la dentina coronaria es diferente. El lodo dentinario que se pone junto a la dentina o encima de la dentina coronal y el lodo dentinario en el canal es diferente. La razón de eso es quién crea ese lodo dentinario. Por lo general en una corona lo creamos con fresas de carburo o de diamante a muy alta velocidad. El lodo dentinario de un conducto radicular lo crea una lima endodóntica a muy baja velocidad con muy baja rotación. Es un lodo diferente. La fotografía de microscopía electrónica que están viendo en pantalla es lodo dentinario radicular. Bien. El estudio de Matchnick, ellos hablan que en términos de adhesión no encontraron diferencias significativas entre utilizar MTAD y EDTA, que son irrigantes endodónticos para eliminar el lodo dentinario, versus ácido fosfórico, que fue ligeramente superior, pero no hubo una diferencia. Quiere decir que nosotros podríamos no acondicionar el conducto y simplemente irrigarlo sabiendo que podría funcionar. Otro artículo de Serafino publicado en el 2006 habla de que la agitación ultrasónica agitación ultrasónica de irrigantes seguida de grabado ácido mostró ser eficiente para remover ese lodo dentinario y abrir los túbulos. Y finalmente un artículo que se publicó en el 2007 en la Universidad de Nova, donde lo que se hizo es que se probaron 6 diferentes sistemas irrigantes con y sin ultrasonido, y esa fotografía de microscopía electrónica es parte de ese estudio. Ahí ven el lodo dentinario. Aquí vemos el lodo dentinario radicular, donde se utilizó el MTAD, que por cierto ya no está en el mercado, era un irrigante que en ese entonces, en los años 2005, 2006, 2007, se utilizaba en endodoncia. Hoy en día ya hay mejores materiales para irrigar, pero en ese entonces el MTAD, y vean cómo se ven los túbulos dentinarios radiculares una vez que utilizamos el MTAD con ultrasonido. Y finalmente vamos a ver cómo se vería ese mismo
dentina radicular con ácido fosfórico, donde también se alcanza a ver los túbulos dentinarios que están abiertos. Quiere decir que podríamos tanto hacer un acondicionamiento con irrigantes como con ácido. Es mucho más fácil hacerlo con ácido, es más rápido, es más efectivo, y hoy en día con acondicionadores, con primers, es todavía más efectivo que cuando hicimos esta investigación. Bien, hablando del cemento propiamente dicho, mientras más se asemeje la deformación de la raíz, o sea, las propiedades flexionales, flexurales que tiene la dentina radicular, al medio cementante, el poste será más eficiente para disminuir la incidencia de fracturas, nuevamente el llamado monobloque. Las propiedades mecánicas y adhesivas de los cementos son tan importantes como son las de los postes. Aquí al lado izquierdo ven una serie de cementos. Hasta arriba el Relay X Unisem de 3M, el Monosem de Shofu, el Maxem de Kerr, el Contacure de Centrix y el Multilink Sprint de Ivoclar. Todos esos que acabo de describir son los cementos llamados autograbadores autocondicionantes, o sea, los podemos utilizar sin necesidad de hacer ningún tratamiento previo a ese lodo dentinario. Hasta abajo de la fotografía ven el NX3, el Nexus 3 de Kerr, y ven el Parasem, que es uno de los cementos originales de la compañía Coltene-Welledent, que venía en base y catalizador para mezclarse. Lo que hicimos, el doctor Marabankin y yo, es que cementamos postes dentro de conductos, y aquí ven después en microscopía electrónica. Estas fotografías que van a ver ahora son de cementos de resinas autograbadores autocondicionantes. El primer ejemplo ven el Maxem de Kerr, donde claramente se ve que hay una falta de unión entre el cemento y el poste. Ahí hay una falta de unión, lo cual me indica que el cemento y el poste no son compatibles. Vemos el Multilink Sprint de Ivoclar, donde también vemos que hay una falta de unión, en este caso entre el cemento y dentina. Vemos el U100 o el Unisem de 3M, donde hay una falta de unión entre el cemento y la dentina. El Contacure de Premier, nuevamente ahí vemos una falta de unión entre cemento y poste. Y finalmente el Monosem de Shofu, hay una falta de unión entre cemento y dentina. Tengo que recordar, y ven la referencia abajo, estas son fotografías del 2007. Muchos de estos cementos han evolucionado, son muy buenos cementos, y el hecho de que veamos esas faltas de unión no quiere decir que si ustedes usan estos cementos los postes se van a caer. Claro que no, simple y sencillamente que tenemos algunas discrepancias entre materiales cementantes de esos tipos, ya sea con dentina radicular por no haber tratado el lodo dentinario y el poste. ¿Qué sucede si nosotros utilizamos cementos de resina con acondicionamiento? Aquí ven las fotografías de microscopía que hicimos al mismo tiempo utilizando el Parasem de Coltene, que también es un cemento que ya hoy en día no está vigente, donde podemos ver a menor, medio y mayor acercamiento la unión adecuada entre cemento, poste y dentina, en los tres casos. Y si nos vamos al ejemplo del Nexus 3 o el NX3, que es un cemento también a base de resina, también con acondicionamiento dentinario y también con sistema adhesivo, nuevamente a menor y a mayor acercamiento, donde van a ver al lado izquierdo de la fotografía el poste, las fibras del poste, la capa de cemento y la capa de dentina, que inclusive en la fotografía del lado derecho pueden ver hasta parte de túbulos dentinarios. La unión es bastante buena. Repito, si me pregunta alguien, bueno, y entonces el usar cementos como Unisem o Maxem, en este caso Maxem Elite, ¿quiere decir que se van a caer los postes? No, yo no estoy diciendo eso, simplemente si yo puedo escoger un poste, un cemento con una adaptación como la que están viendo ahorita, yo preferiría. ¿Qué es lo que está hoy en día más en boga? Bueno, ya la compañía Coltene-Welledent ya evolucionó del cemento Corsem al Paracore. Y aquí vemos fotografías hechas 2 años después, en el 2009, nuevamente en la Universidad de Nova Southeastern University, la cual preparamos muestras ahora con Paracore y con un poste, y ven el mismo resultado. La fotografía de abajo, el lado izquierdo, a menor aumento, medio aumento y mayor aumento. Sobre todo la del lado izquierdo pueden ver inclusive los tags de resina, de la penetración del cemento dentro de la dentina. El acondicionamiento de esa dentina, no por medio de ácido, sino por medio de un primer, es lo suficientemente buena como para darnos ese tipo de unión, y vemos la adaptación del cemento a dentina y a poste con el sistema Paracore, que es actualmente el que estamos utilizando.
Algunas propiedades de cementos para postes reportada por Coltene Welledent en el 2009. Y vemos del lado izquierdo el Paracore de Coltene Welledent, el Relay X de Unicem de 3M, el Maxem Elite de Kerr, Luxacore de DMG, el Z Dual y el Corpace XP de Denmat. Fuerza compresiva fuera del Maxem Elite todos andan bastante similares, quizá el Paracore 284 es el que más tiene en megapascales. Donde vemos diferencias importantes en la fuerza flexional en megapascales, el de hasta arriba que es Paracore y los dos inferiores que son cementos diseñados específicamente para postes, versus el Relay X y el Maxem, que son cementos más universales. Hay una diferencia importante en fuerza flexional. Módulos de elasticidad, ahí estamos bastante más parejos, donde nuevamente hay bastantes cercanías en la película, el grosor de la película, 15, 16, 25, 20 micras, es bastante buena. ¿Dónde encontramos una diferencia significativa? En adhesión en megapascales. La adhesión a la dentina radicular y al esmalte remanente coronal, por ejemplo, el Paracore, una vez usado el primer del Paracore y el cemento, hablamos de 30 y 20 megapascales, versus Relay X 4.846 y ni qué decir Maxem Elite 0.5 y 1.1. Las demás compañías no distribuyen sus fuerzas de adhesión, por lo tanto no están incluidas en esta tabla. Vemos entonces que el sistema Paracore de Coltene Welledent tiene buenas propiedades compresivas, flexionales, módulo de flexión, grosor de película y adhesión tanto a dentina como a esmalte. Con el desarrollo de nuevos adhesivos, cementos y técnicas de acondicionamiento dentinario, hoy en día deberemos de buscar compatibilidad, quiere decir, usar cementos que sean compatibles con sistemas adhesivos y a su vez con los elementos o con los medios primers y ácidos para el acondicionamiento del canal. Ejemplos, el Optibone All-in-One de Kerr es compatible con el cemento NX3 de Kerr. Y hoy en día la moda es los llamados cementos todo en uno, así les llamo yo, con el cual podemos crear la cementación del poste y la creación del muñón y la cementación de la restauración final. Ejemplos, el sistema Paracore de Coltene, el sistema Corsem de RTD, el Endosequence de Brasler, y ahí ven algunas fotografías de todos estos cementos. Todos estos cementos de resina los hemos probado y sabemos que son bastante aceptables, bastante compatibles. Mientras más sencilla sea la técnica, para mí mejor. Hoy en día los temas que yo les llamo todo en uno, repito, Paracore de Coltene, Endosequence, Corsem, etcétera, son los que deberíamos de estar utilizando. Bien, ya decidimos que vamos a utilizar un X cemento, ¿cómo lo vamos a llevar al conducto? La colocación del medio cementante dentro del conducto es importante en términos de disminuir las burbujas de aire y irregularidades que pueden existir en la adhesión. Lo ideal es inyectar el cemento y podríamos utilizar un léntulo, lo pongo entre comillas, porque hay que asegurarnos que el tiempo de trabajo y la compatibilidad del cemento con el adhesivo no aceleren la reacción de polimerización. Podría pasarnos que si utilizamos un léntulo, como lo estamos viendo en la foto de en medio, si no lo trabajamos en medios compatibles y rápidamente, inyectamos el cemento y cuando llegamos con el poste ya no entra porque ya se polimerizó el cemento. Lo ideal es, como ven en el lado derecho, inyectar el cemento, utilizar puntas de inyección que nos permite inyectar, obtenemos menos burbujas y mejor adaptación. Lo que hay que tratar de evitar es solamente impregnar el poste, como lo están viendo en la fotografía del lado izquierdo. Eso tenemos que tratar de evitarlo. El doctor Rodrigo Arias del Unitec me regaló estas fotografías de una evaluación que él hizo de medios cementantes, donde en la fotografía del medio ven el ejemplo cuando inyectamos el cemento, en las dos fotografías laterales cuando solamente impregnamos el cemento en el poste podemos atrapar burbujas de aire, lo cual nos disminuye la adaptación y podemos tener problemas de descementado del poste y o fracturas, puesto que son espacios muertos. ¿Cuáles son algunas de las propiedades mecánicas del material para muñón? Ok, entendemos que ya cementamos el poste, ahora hay que crear el muñón. En estos materiales llamados todo en uno, el mismo material de cementación es el que sirve para crear el muñón. Sin embargo, hay quien le gusta, ya que tiene el poste, reconstruir el muñón con una resina restaurativa. En el lado izquierdo, la tabla que ven,
habla de fuerza flexional de materiales como el Paracore, Luxacore, Paracore mezclado manualmente, Fluorocore, el Core Material de Denman y el Ti-Core EDS. Todos estos son materiales para crear muñones y en algunos casos como el Paracore, el Luxacore, etcétera, todos excepto el Ti-Core son cementos que nos sirven para crear el muñón. Y nuevamente vemos que el Paracore de Coltene Welledent es el que mejor fuerza flexional, puede ser hasta 150 megapascales de fuerza flexional. Por el lado de la fuerza compresiva, porque aquí la pregunta que me hace mucha gente es ¿cómo el mismo cemento que es fluido me sirve para construir un muñón? Ese muñón va a ser un muñón muy débil. Bueno, una vez endurecido el cemento, una vez polimerizado, ¿cuál sería la fuerza compresiva? Y vemos que en megapascales, casi 340 megapascales de fuerza compresiva de todos estos cementos que a su vez pueden crear los muñones, lo cual es bastante eficiente. ¿Cuál sería un material adecuado entonces para postes? Al escoger una marca, un poste de calidad debe de ser seleccionado. Utilizar postes que tengan fibras preestresadas, homogéneamente distribuidas dentro de una resina epóxica para evitar que se degraden. Aquí vemos fotografías de microscopía de un sistema de postes, el sistema Peerless Post, y vemos un acercamiento longitudinal y un acercamiento transversal de la cantidad de fibras, la densidad de ese tipo de fibras. Por lo tanto, este es un poste de buena calidad. Es el sistema Peerless Post de la compañía Sybron Endor. Bien, Coltene Welledent son los líderes en el mercado de postes de fibras. Ellos cuentan con mucho tipo de postes. Aquí vemos 4 de sus ejemplos de postes de fibras. Vemos el Fiber White original, el Fiber Lux, que es idéntico, es un poste paralelo pero translúcido, con la idea de que transmita la luz de la lámpara de polimerización a través del poste para asegurarnos de que todo el cemento en la parte apical está totalmente polimerizado. Hoy en día los cementos son totalmente duales, por lo tanto sabemos que se van a polimerizar. El siguiente poste es el ejemplo del Taper Lux, que es parecido pero en forma cónica, no es paralelo. Y finalmente, lo que yo digo, la versión latinoamericana, que es un poste totalmente liso pero cónico, sin ningún tipo de retenciones. Bien, otro sistema de postes de fibra es el sistema Peerless Post, y ahora lo que voy a hacer es mostrarles paso a paso cómo es como yo hago una reconstrucción utilizando el cemento adecuado, que para mi gusto es el Paracore de Coltene Welledent, y en este caso vamos a utilizar el poste Peerless Post de Sybron Endor. Ahí vemos la fotografía de un diente, vemos que tiene una restauración muy desajustada, la radiografía donde vemos que hay una caries bastante profunda. Al abrir vemos la profundidad y lo débil de las paredes remanentes. Por lo tanto, la recomendación es remitir al paciente a tratamiento de conductos. Ahí regresa el paciente ya con su tratamiento de conductos. Ahí ven la curación que dejó el endodoncista. La radiografía ya con cierto espacio creado. A mi gusto es poco el espacio, pero ahorita vamos a ver cómo se modifica eso. Aislamiento con dique de goma. Eliminamos la gutapercha y podemos examinar el conducto. Este es el kit del sistema Peerless Post, no me voy a detener en explicarlo, es un sistema de postes y trae una broca que está calibrada exactamente a 10 milímetros. No requerimos más de 10 milímetros de profundidad de un poste y quizá podemos quedarnos entre 7 y 8 milímetros. Todo depende de la anatomía del conducto. Recuerden que hay que ser conservadores, hay que seguir la anatomía del conducto. Hay conductos que a lo mejor al milímetro 7 u 8 tienen una estrechez que no queremos debilitar, o tiene una curvatura, sobre todo en molares, que no queremos eliminar. Entonces los postes pueden ser entre 10 máximo y 7 milímetros mínimo para que tenga una buena longitud. Esta broca está calibrada, entonces vamos a eliminar gutaperchas y podemos hasta 10 milímetros. Ahí vemos cómo estamos eliminando la gutapercha del conducto. Y depende del tamaño del poste. En este caso van a ver que hay una franja roja, lo cual me indica que estamos utilizando un poste rojo. Nuevamente calibrada a 10 milímetros. Si tenemos duda, con una sonda periodontal podemos medir la profundidad del conducto que hayamos calculado y determinar si ese es suficiente o tendremos que bajar más o menos. Aquí estamos probando un poste rojo y ven que sobresale parte de la cabeza, lo cual me indica que o tendría que hacer más profundo el canal o modificar la forma del poste.
En este caso optamos por el tipo de poste que estamos utilizando, nos permite hacer ajustes en el área apical del poste. Estamos eliminando 2 milímetros de la parte apical del poste. Aquí comparamos contra un poste nuevo y la parte de arriba ven un poste modificado, 2 milímetros, y ahora si lo probamos ya no vemos esa parte de la cabeza que se expone. Sin embargo, ahí vemos en esta fotografía que ahí está el poste adaptado. Esa es toda la preparación del conducto mecánica que hacemos. El sistema de cementación que yo utilizo, ya tengo algunos años utilizando y es el que me ha funcionado mejor, es el sistema Paracore Automix de Coltene Welledent. Nuevamente ahí vemos nuestro conducto. El sistema contiene un primer, no tenemos que grabar, sino tenemos un primer. Como ven ahí dice Non-Rinse Conditioner, es un primer que no hay que enjuagar. La manera de colocarlo es muy sencilla, agarramos, dispensamos unas gotas y con una microesponja alargada que nos permita llegar hasta el fondo o con puntas de papel gruesas, vamos a tallar y a impregnar todo el canal y toda la dentina remanente, aún la coronal, con este primer por 20 segundos. A los 20 segundos secamos el excedente del primer con puntas de papel y con aire de la jeringa triple. No hay que enjuagarlo, solamente hay que eliminar el excedente, repito, primero con puntas de papel y después con una jeringa triple. Inmediatamente después el sistema nos ofrece un par de botellas que son los adhesivos. Hay que mezclar la botella roja con la amarilla en gotas en partes iguales. Es el sistema adhesivo A y B, que son el activador y la base. Los mezclamos y nuevamente con una microesponja alargada y o auxiliándonos de puntas de papel impregnamos todo el conducto y toda la corona de remanente, toda la dentina remanente con el adhesivo durante 20 segundos. Y nuevamente a los 20 segundos con puntas de papel primero y después con jeringa, con aire, vamos a eliminar el excedente. Es un sistema bastante rápido. Aquí vemos el cemento como tal, con su punta de aplicación para poder inyectar el cemento dentro del conducto. Vamos al conducto, inyectamos el cemento, colocamos el poste y inmediatamente con la misma punta y el mismo cemento empezamos a inyectar para crear el muñón con el mismo material. Aquí estamos acabando de rellenar para crear el muñón. Aquí estamos ya terminando de rellenar y la creación del muñón, o sea, con el mismo cemento con el cual cementamos el poste, vamos a crear el muñón. Podemos esperar aproximadamente 1 minuto o auxiliarnos con la colocación de luz de una lámpara para poder acelerar el endurecimiento del cemento, aproximadamente 20 segundos. Quitamos el dique, podemos proceder a la preparación final de nuestro diente para una corona en este caso. Ahí está nuestra preparación final. La radiografía de la adaptación del poste con el muñón, impresión, provisional, regresa la corona final, en este caso una corona de circonia, regresa el paciente, eliminamos el provisional, limpiamos nuestra preparación, aquí estamos arenando la preparación, ese es optativo, si queremos lo podemos hacer, y regresamos a nuestro cemento, tanto el primer, el sistema adhesivo como el cemento, o podemos auxiliarnos, podemos auxiliarnos de ácido fosfórico para acondicionar nuevamente nuestro muñón. Aquí en este caso estamos utilizando solamente el primer, lo mismo, 20 segundos, secamos, adhesivo A y B, 20 segundos, lo secamos. ¿Cuándo usaríamos ácido fosfórico? Si en el margen tenemos esmalte remanente, yo recomendaría que se grabe con ácido fosfórico el margen. Después inyectamos el cemento previa colocación de adhesivo en la corona, estamos inyectando el mismo Paracore, lo cementamos, eliminamos excedentes, utilizamos una lámpara para acelerar la polimerización, 20 segundos por bucal, 20 segundos por lingual, y aquí tenemos nuestra restauración terminada. Entonces, en conclusión, aquí está la radiografía, tuvimos una corona de circonia con porcelana, el mismo cemento para cementar el poste, crear el muñón y cementar la corona. Por eso les llamo cementos todo en uno.
Regresamos a la fotografía de microscopía electrónica. Obviamente no es este diente, pero la adaptación entre poste al lado derecho de la fotografía, capa de cemento donde ven sus partículas de relleno, el paracord, y la dentina en el lado izquierdo. Un mes postoperatorio y nuestra corona funcionando. Les voy a mostrar ahora un pequeño video muy rápido en un proceso que se llama diafanización, tomado en tiempo real por la transmisión a través de internet. Está un poquito lenta, pero es en tiempo real, donde ese diente, el proceso de diafanización es por medio de ácidos transparentar el diente para que podamos ver lo que está pasando adentro. Y vamos a mostrar la fabricación, tratamiento de conductos hecho por el doctor Sergio Cutler en la Universidad Nova en el 2010 con el sistema de limas Wave One en un solo paso, la obturación, el acondicionamiento del conducto, la cementación de un poste utilizando el sistema Paracord. Entonces aquí vamos a ver el proceso de diafanización, vean cómo se va transparentando el diente y ahí empieza el procedimiento en el cual vemos que se está tomando conductometría. Esta es la lima Wave One. El doctor Cutler está haciendo la limpieza y el manejo del conducto. Ahora vemos la colocación de irrigante y la punta de ultrasonido para activar el irrigante. Después viene el secado con puntas de papel para eliminar el excedente del irrigante. La inyección de la gutapercha, van a ver qué bonito se ve cómo fluye la gutapercha a través del conducto. Ahí estamos viendo cómo fluye. Y se queda ya el espacio. Probamos el poste, el Peerless Post. Vemos que entra sin necesidad de modificar la forma del conducto. Colocamos el primer y como ven no estamos llegando hasta el fondo, entonces vamos a auxiliarnos de puntas de papel que empujen el primer hasta el fondo, lo tallamos durante 20 segundos con otras puntas de papel. Vamos ahora a eliminar ese excedente. Estamos secando el excedente del primer y con un poco de aire eliminamos también ese excedente. Ahora vamos a impregnar con el adhesivo mezclado A y B 20 segundos y también auxiliándonos en este caso de puntas de papel para empujar el adhesivo hasta el fondo, hasta tocar la gutapercha. Después de 20 segundos nuevamente lo que hacemos es secar con puntas de papel, eliminar el excedente del adhesivo y nos auxiliamos también con aire. Es importante primero las puntas de papel y después el aire. Ahora vamos a inyectar el Paracord. Ahí van a ver cómo inyectamos y cómo fluye el Paracord en el conducto. Tiene una excelente fluidez hasta la entrada del conducto. Ahora metemos el poste, lo empujamos hasta el fondo e inmediatamente con el mismo cemento, a pesar de la fluidez, vean cómo no se escurre, reconstruimos para crear el muñón. Vean cómo a pesar de la fluidez no escurre, tiene bastante buena adaptación. Y con la luz de nuestra lámpara vamos a polimerizar esa resina por 20 a 30 segundos. Y en ese momento estamos listos para empezar la preparación del muñón. Y podríamos en este caso ya tomar impresión, mandar a fabricar nuestra restauración final. Es un sistema muy sencillo, muy fácil de aplicar. Este es el sistema Paracord de Coltene Welledent. Y para finalizar les voy a mostrar algunos 2-3 casos clínicos. Aquí vemos una radiografía en el primer molar con una amalgama muy grande. No tengo una fotografía clínica inicial. Este es de esos casos que era simplemente una amalgama. El paciente presentaba molestia. No pensamos que iba a ser un caso que podíamos documentar adecuadamente o quisiéramos, pero bueno, al ver la radiografía no encontrábamos nada, el paciente seguía con dolor, entonces anestesiamos, aislamos y al quitar la amalgama vemos que había una fractura y la ven pigmentada que va de mesial a distal. Pues le recomendamos al paciente tratamiento de conductos y ahí está la cementación de un poste, en este caso el sistema Peerless Post, la reconstrucción del muñón y ahora eliminamos las cúspides linguales que eran las que estaban fracturadas
y no vamos a hacer una corona, vamos a hacer una incrustación de resina, un onlay de resina, el sistema Belt Glass, aquí lo ven. Y la cementación, lo que decíamos al principio, no necesariamente un diente con tratamiento de conductos, aunque tenga un poste, requiere de coronas. Estamos respetando bastante estructura dental remanente sana. Ahí ven la adaptación, ven la cara lingual y la radiografía, la cementación del poste con el sistema Paracord con su respectiva resina. Y aquí ven la restauración final. Aquí vemos el caso de un puente de 3 unidades, donde ven en la parte mesial, gingivo-mesial, hay una desadaptación. Al quitar el puente vimos que hay caries, diente muy destruido, se hizo tratamiento de conductos. Estamos probando un poste, el sistema Peerless Post. Finalmente lo adaptamos, lo reconstruimos con el sistema Paracord. Y ahora la radiografía, la fabricación del nuevo puente. O sea, para aquellos que temen el utilizar postes de fibra en posteriores como soportes de puente, pues aquí hay un ejemplo. 3 años postoperatorio y el puente sigue funcionando perfectamente. Y un último caso, dientes muy destruidos, tratamientos de conductos en algunos de esos dientes anteriores, cementación de postes, reconstrucción de los muñones, las preparaciones finales, las coronas finales, radiografías, y aquí vemos un acercamiento en las restauraciones finales. Postes de fibras cementados con los cementos todo en uno. Y con esto pues les doy las gracias por su atención. Sé que es un momento el haber cortado sus prácticas o haber suspendido sus actividades para escucharme. A todos aquellos donde sea que estén, les agradezco toda su atención y me pongo a sus órdenes para si hay algunas preguntas o algunos comentarios que quieran hacer. Muchas gracias.